Buenos días, hermanos. La semana pasada, el domingo pasado, iniciamos el estudio del capítulo 5 de la Carta a los Gálatas. En este capítulo el apóstol Pablo está de nuevo haciendo la invitación a los Gálatas, a la iglesia de Galacia, para que no abandonen la libertad que tenían en Cristo. Él pone mucho énfasis en esa libertad, hace énfasis en que el cristiano debe continuar viviendo en la libertad de la gracia. Nos presenta en los versículos 1 al 6, que fueron los versículos que estudiamos la semana pasada, algunas razones por las cuales los legalismos o seguir viviendo apegado a las obras de la carne, o continuar queriendo agradar a Dios con las obras de la carne, o continuar queriendo impresionar a Dios con las obras, o querer salvarse por las obras. A eso es lo que llamamos legalismo. ¿Por qué estos son tan graves? Y Él nos hace recordar que vivir aún pensando en que se puede agradar a Dios con las obras de la carne, ser legalistas y salvarse uno con las obras de la carne, vuelven a las personas esclavas de la ley. Él ya lo dijo, que si se pretende cumplir la ley en un punto, pues debe cumplirse la ley en todos los puntos, porque al final vendría a cargar a la persona con un peso tremendo sobre sus hombros y con una carga tremenda de esclavitud sobre sus hombros, por lo cual el apóstol Pablo hace la invitación muy sensata para que no se vuelva a ese mundo de esclavitud. En segundo lugar, el apóstol Pablo ha recordado que las obras y los legalismos no fructifican en salvación, no llevan a la salvación, no sirven para que una persona se salve. Por eso querer vivir agradando a Dios con las obras, querer salvarse por medio de las obras, no funciona para salvación. Y en tercer lugar, el apóstol Pablo dice que para Dios vivir conforme las obras, conforme la ley, ser legalista no es nada, porque ya Cristo ha cumplido con la ley y que la única obra que Él acepta como agradable ante sus ojos es Cristo, es la obra de Cristo en la cruz. Ahora, en los versículos 7 al 9, que son los que nos van a ocupar en el estudio de esta mañana, el apóstol Pablo va a seguir profundizando más y más y más en esa razón y en esa invitación del por qué los Gálatas y nosotros en el siglo XXI, año 2020 en que nos encontramos hoy, debemos o no deberíamos volver a los legalismos y no deberíamos intentar agradar a Dios por medio de las obras y no deberíamos poner tanto énfasis en las obras. Y entonces el estudio de esta mañana nos ocupa en continuar lo que dejamos la semana pasada. Así que abra su Biblia en el capítulo 5 de la carta a los Gálatas y vamos a leer esta mañana los versículos 7, 8 y 9. Comenzamos con el versículo 7. Dice así: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Comienza o continúa el apóstol Pablo hablando de la vida espiritual. Hay una pregunta que el apóstol Pablo le hace a los Gálatas. ¿Quién los estorbó? Ustedes corrían bien. Hay algo que los Gálatas estaban haciendo bien. Ellos estaban corriendo bien la carrera, es decir, vivir una vida cristiana. ¿Por qué el apóstol Pablo dice que lo estaban haciendo bien? Miren, ellos en un momento encontraron la gracia de Dios y comenzaron a vivir su vida cristiana, su carrera cristiana, apegados, basados sobre la gracia de Dios. Para el apóstol Pablo esto era correr bien, pero llegó un momento en el que ellos se apartaron de esa gracia de Dios. Y por eso es que ahora el apóstol Pablo en el capítulo 7 hace la pregunta: ¿quién les estorbó? ¿Quién les desvió? ¿Quién los movió de la carrera buena que ustedes venían haciendo? ¿Qué nos enseña este versículo en cuanto a los legalismos y el peligro de ellos? Esto es muy interesante. Puede parecer un poco superficial, pero es bien profundo. Y se lo explico de la siguiente manera. La Biblia habla de la vida cristiana o utiliza la figura de la carrera para referirse a la vida cristiana.
Todos aquellos que hemos creído en Cristo como Salvador personal, comenzamos desde el momento en que creemos en Cristo como Salvador personal a correr una carrera, esa carrera espiritual. Aquel día que usted dijo yo creo en Cristo como Salvador personal, en ese momento se dio el banderazo de salida para que usted y yo comenzáramos a correr nuestra vida espiritual. Por eso es que la Biblia ve la vida espiritual como una carrera. Para efectos de poder correr bien esta carrera espiritual, la Biblia nos pide que hagamos ciertas cosas. Por ejemplo, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, en el versículo 1 y 2, el escritor de la carta a los Hebreos dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, la Biblia dice que para correr esta vida espiritual, esta carrera espiritual, para caminar bien en la vida espiritual, para correr bien esta carrera espiritual, esta vida cristiana que ahora llevamos desde el momento que creímos en Cristo, debemos de despojarnos del peso del pecado, porque no se puede correr una carrera con peso encima. También, bueno, esa es una cosa que pide la Biblia para correr bien la carrera espiritual. También en la carta, en su misma carta a los filipenses, una carta que el apóstol Pablo ya escribió después de haber escrito la carta a los Gálatas. Hay que acordarnos que Gálatas fue la primera, si no de las primeras, pero sí la primera que escribió. En la carta a los filipenses, cuando el apóstol Pablo estaba preso, él dice: yo sigo corriendo la carrera y me olvido de todo lo que queda atrás y me enfoco en lo que está adelante. Otra cuestión, además de despojarse del peso que uno tiene de pecado, el apóstol Pablo dice, bueno, para correr la vida cristiana, para correr la carrera cristiana, para correr la vida espiritual, hay que olvidarse del pasado, de pecado, y enfocarse en lo que tiene delante uno, que esa meta es Cristo Jesús. Y ya por último, en la segunda carta a Timoteo, su carta de despedida, podríamos decir, cuando él ya estaba por irse de este mundo, por ser sacrificado, él le dice a Timoteo: yo corrí bien la carrera, es decir, trabajé en la obra del Señor, me esforcé en la obra de Dios. Le estoy diciendo todo esto, hermano, para que veamos que la Biblia mira la vida espiritual, toma la vida espiritual, compara la vida espiritual que tenemos en Cristo Jesús con una carrera. Y que para correr esta carrera son necesarias ciertas cosas, las que ya dijimos: despojarnos del pecado, enfocarnos en Cristo y hacer el servicio al Señor. Pues bien, ahora, volviendo a la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo dice que la vida espiritual por momentos tiene estorbos, tiene tropiezos. Y uno de esos tropiezos son los que dice el versículo 7. ¿Quién les estorbó en esa carrera? Uno de esos estorbos que el apóstol Pablo considera, y esto es lo serio y lo grave de los legalismos y de vivir de acuerdo a las obras y de querer impresionar a Dios de acuerdo a las obras y de vivir la vida espiritual basada en parámetros únicamente de obras legalistas, es que estos legalismos estorban esa carrera espiritual. Son un tropiezo en la carrera espiritual. Son un yugo pesado en la carrera espiritual. El escritor de Hebreos ha dicho que nos despojemos del peso. Pablo ha dicho que hay que seguir adelante. Pues no puedo despojarme del peso y no puedo seguir adelante si dejo de vivir en ese camino de gracia. Si dejo de vivir de acuerdo a la gracia que yo conocí en Cristo Jesús y comienzo a vivir en estos legalismos. Los legalismos son tan graves y tan peligrosos porque representan un peso muy pesado, un yugo muy pesado en la carrera cristiana. Aquel que desea vivir su vida lejos de la gracia, quitando la gracia, dejando de lado la gracia, y comienza a querer agradar a Dios con sus legalismos. Comienza a vivir su vida
intentando impresionar a Dios y lo peor a otros por sus legalismos y sus apariencias externas. Se está cargando sobre él o ella misma un peso muy grande, un yugo muy pesado que no se puede llevar. También es interesante notar cómo llama el apóstol Pablo a los legalistas y a los legalismos en el versículo 7. Dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? El apóstol Pablo usa una palabra bien pesada y bien fuerte para referirse a los legalismos y a los legalistas. Él les llama estorbo o estorbo. ¿Y qué hacen estos estorbos? No permiten obedecer a la verdad. En primer lugar, hay que entender por qué se llaman estorbos. La vida del hombre aquí en la tierra, desde que pecó Adán y Eva en el Edén, Adán y Eva como representantes de toda la humanidad, ellos vivieron o fueron creados en un estado de completa inocencia, con una comunión tremenda entre Dios y ellos. Podían hacer la voluntad de Dios, vivían en ese estado de inocencia, no eran culpables de pecado. Pero cuando ellos pecaron, cuando ellos desobedecieron y comieron del fruto que Dios les dijo que no comieran, esa comunión con Dios y el hombre se rompió. Y esa imagen de Dios en el hombre se distorsionó. De tal modo que el hombre comenzó a caer en una espiral descendente de pecados y de decepciones delante del Señor. De ahí, desde ese momento, las obras del hombre ya no eran tan rectas, ahora eran torcidas. Y las obras del hombre ya no podían agradar a Dios, eran obras torcidas. De ahí que sobre los hombros de la humanidad comenzó a caer un peso tremendo, el peso de tener que agradar a Dios. Pero ya no se podía agradar a Dios porque ya no había comunión con Dios. Esa comunión había sido rota por el pecado. Así que el hombre iba en un camino equivocado. Y a ese camino equivocado, el hombre, en su afán de agradar a Dios, le empieza a poner una obra, otra obra encima. En lugar de enderezar el camino, se está hundiendo más y más y más y más. Luego tuvo que venir Jesucristo para mostrarnos el camino. Él dice, yo soy el camino. Deja de hacer las obras tú no vas a poder agradar a mi Padre. Dice Jesús, yo soy el camino que te lleva a la salvación. Por eso, cuando el hombre intenta vivir una vida de legalismos, y una vida de obras tras obras tras obras, y una vida de querer agradar a Dios solamente a través de las obras, en lugar de hacerlo, se está poniendo él más y más estorbos. Jesús ya dijo, la única manera de agradar al Padre es creer en mí. Yo soy el camino, dijo Jesús, la verdad y la vida. Y Jesús vino a nosotros por gracia, la gracia de Dios, ese regalo que no merecemos. Por eso nosotros perfectamente podemos decir que la única forma, el único medio para agradar a Dios es hacerlo a través de la gracia, no a través de las obras. Por eso es que las obras son un estorbo. Por eso es que los legalismos son un estorbo. Por eso es que querer agradar a Dios por medio de las obras y por medio de los legalismos representa e implica un tremendo estorbo. Porque no deja que el hombre entienda o se encamine o se encarrile en el camino correcto que es Cristo Jesús. Y además es estorbo porque sigue poniendo al hombre en primer lugar. Ahora bien, también es interesante entender que el apóstol Pablo dice que los legalismos no dejan obedecer a la verdad. ¿Y qué verdad? La Biblia nos habla de una verdad, de Jesús. ¿Qué verdad es Jesús? La verdad que hemos hablado, que el hombre solo no puede agradar a Dios. Que el hombre por sus obras, por muy santas, rectas, buenas, religiosas, que parezcan ser para él o para ella, se quedan cortas para satisfacer a Dios.
la verdad de que el hombre en esa condición se encuentra en pecado. La verdad de que el hombre necesita a alguien que lo saque de esa condición y que le ayude, porque como el hombre no puede salvarse él mismo, necesita a alguien que le ayude. Esa verdad es Jesucristo. Y a esa verdad hay que obedecer. Tampoco es cuestión de si el hombre quiere o no quiere. Es cuestión de que el hombre tiene que obedecer esa verdad. Por eso cuando el hombre no obedece, en poner su fe en Cristo como Salvador personal, se condena a él mismo. Y la verdad de entender que yo mismo no puedo y que necesito de la gracia de Dios. Y los legalismos estorban. Estorban porque hacen creer al hombre que él, con sus obras, con su vida religiosa, con su vida moralmente buena, puede agradar a Dios. Y esa es una mentira. Y sigue yendo en el camino del error. Y no obedece el camino de la verdad, que es Cristo Jesús. Por eso es que los legalismos, aquí dice el apóstol Pablo, son tan graves. Graves porque ponen un estorbo en la carrera cristiana. Graves porque no permiten al hombre obedecer a la verdad. Porque precisamente apartan al hombre de la verdad. Apartan al hombre de lo que Cristo quiere hacer. Apartan al hombre de la verdadera gracia y única gracia salvadora de Dios. ¿Por qué son tan peligrosos los legalismos? ¿Por qué es tan peligroso querer agradar a Dios con las obras? ¿Por qué es tan peligroso comenzar a vivir una vida viviéndola de acuerdo a las obras que se hace? ¿Y por qué es tan peligroso querer acceder a la salvación a través de las obras? Porque ponen un peso grande que estorba la carrera y que no permite al hombre obedecer a la verdad. Qué grave es esto, ¿no? Así que si hay alguien que está viviendo esa vida así, debería salir pronto y seguir viviendo en el camino de la gracia. El versículo 8 nos dice: esta persuasión no procede de aquel que os llama. Es bastante interesante esto. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Ojo, ¿de quién no procedía esa persuasión? De aquel que los llamaba. ¿Quién era el que los había llamado? Era Dios a través de Cristo Jesús. ¿Por qué no procedía esta persuasión? ¿Qué persuasión? Pues esa persuasión de vivir de acuerdo a las obras, de vivir su vida legalista, de vivir queriendo agradar a Dios a través de las obras. ¿Por qué no podía proceder de Dios? Bueno, aquí hay que entender lo siguiente. No vamos a confundir santidad con legalismos. No vamos a confundir santidad con religión. A veces se piensa que vivir una vida de santidad es vivir una vida religiosa, de cumplir todas las demandas religiosas que se hacen en el vestuario, en los estilos de vida, en esto y en aquello. Estamos totalmente equivocados cuando pensamos esto. El apóstol Pablo dice que una vida de santidad no es eso. Pablo dice, Dios no te está llamando a una vida legalista. Dios no es legalista. Dios te está llamando a una vida de gracia. Porque Él te ha dado gracia. Él te ha dado esa gracia para salvación. Por lo tanto, Él sabe que no te está midiendo conforme a las obras, dice Pablo. ¿Cómo entonces Dios te va a exigir que vivas conforme a las obras si Él no te mide conforme a las obras? Él no te ha salvado por tus obras, por lo tanto no te va a medir conforme a tus obras. Por eso Dios no te llama a una vida legalista. Los que llaman a vida legalista son los hombres religiosos. Jesús les llamó fariseos. Los que llaman a vidas legalistas son aquellos que no han experimentado la libertad que da la gracia, dice el apóstol Pablo. No es que estemos llamando a una vida de libertinaje, ya lo veremos domingos más adelante. Pero sí estamos llamando a una vida de libertad. De libertad. Dios no te llama, dice Pablo, a una vida de legalismos, porque Él no es precisamente legalista. Dice el versículo 9, un poco de levadura leuda toda la masa. Esto es muy peligroso,
porque se mira como algo bueno, como normas, reglas, que pueden parecer buenas para guardar cierto orden. Pero el problema es que cuando empezamos a darle un énfasis mayor a eso que a la gracia, empieza ese germen legalista a crecer y a invadir todo. Ese es un peligro, dice el apóstol Pablo. Entonces estamos viendo otros peligros más. Ya nos dijo en el versículo 7 que son estorbos. Ya nos dijo también en el versículo 7 que ponen peso, que estorban la carrera, que no me dejan obedecer a la verdad de la gracia. Ya me dijo en el versículo 8 que no es seguir el llamado de Dios, porque Dios me llamó a gracia, a vivir en gracia, a estar en gracia, no a medirme conforme a obras ni a legalismos. Y ahora me dice que son un peligro, que está leudando toda la masa, que se va metiendo poco a poco en la vida de una iglesia, de una familia, en la vida personal. Y poco a poco empiezan a desviarme del camino de gracia. De los versículos 1 al 9 ya Pablo me ha mostrado entonces qué graves son. Y por eso es que él me ha invitado a que no abandone el camino de gracia. Él ya me ha mostrado que me ponen un peso muy grande sobre mí. Él ya me ha mostrado que en lugar, contrariamente a lo que se piensa, que vivir una vida de legalismo me va a hacer más santo porque agrado más a Dios, Él ya me dijo que no es así, que yo únicamente voy a agradar a Dios cuando vivo de acuerdo a su gracia, dando gracia, llevando gracia. Me ha mostrado que son tan peligrosos porque me estorban la carrera y me ha mostrado que son muy peligrosos porque no me dejan obedecer a la verdad. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a vivir en esta vida de gracia. Y que estos estudios, y que esta carta de la palabra del Señor me ayude a ser una persona de gracia. Gracias por su sintonía, hermano. Pase un muy buen día. Nos veremos la próxima semana. Bendiciones.